Ya, bueno, entonces, hola a todos, bienvenidos a este curso, la clase de 11. Y lo que vamos a empezar a ver son algunos detalles prácticos en los cuales uno puede utilizar las funciones. ¿Ya? Entonces, bueno, en la clase de hoy lo que vamos a estar viendo son lo que son recursión en funciones, que este es un concepto que ustedes en matemáticas, en los cursos de cálculo, lo han visto muchas veces, series que son recursivas, que dependen de evaluar la misma función muchas veces. Pero aquí vamos a ver cómo se puede implementar esto que sale un poco a veces natural en Python. Otros lenguajes también comparten la capacidad de recursión, pero en algún otro lenguaje puede ser un poquito más eficiente, aquí no tanto. Después vamos a ver un concepto que a veces puede ser muy complicado, que son lo que quiere decir lo de que son las variables locales y globales dentro de funciones. Esto básicamente hace referencia que cuando ustedes trabajan con una función, tienen que considerar que lo que está dentro de una función está encapsulado. Eso quiere decir que el código principal no puede ver lo que está pasando dentro. O sea, no puede ver lo que está dentro de la función. Pero es posible dentro de Python decirle que algunas variables sí puedan ser accesadas desde fuera de la función, de tal manera de poder utilizarlas de una forma un poquito más eficiente. Y lo otro son los type hints, que son indicaciones del tipo de variable en los cuales uno pensaría que, o sea, uno quiere que la persona le ponga al código que uno está trabajando. Ya que como en Python, si yo defino a igual 3 o a igual 3.14 no me va a decir nada, ya que en otros lenguajes uno cuando dice, va a trabajar con la variable a, le dice explícitamente al programa, la variable a es un número real o un número entero o una cadena de caracteres. En este sentido, Python, al ser tan libre, puede causar problemas al programador si es que el usuario se le ocurre poner un tipo de variable que no corresponde. ¿Ya? Muy bien, entonces, recursión de funciones. Acá tenemos que pensar que cuando utilizamos las funciones def y lambda, que fueron las últimas que vimos en la clase pasada, eh, tenemos que pensarlo en el contexto del código mismo, que significa que cuando el compilador o el intérprete de Python lee una definición, no ejecuta la definición, en el sentido de que simplemente queda en el sistema como algo que será ejecutado cuando le demos números. O sea, antes de eso queda como en abstracto la definición. Esto nos permite, en cierta forma, que como las líneas de código que llevan el def no se ejecutan hasta que se tengan que evaluar numéricamente, nosotros podemos utilizar dentro de una función la misma definición de la función. O sea, en el sentido, yo defino una función que dentro de ella llama a la misma función. De tal manera que yo puedo hacer un juego de generar un código de forma recursiva. ¿Eso cómo lo veríamos? Eso, imagínense que tenemos esta función, la función P, que recibe un argumento entero R, lo cual hace la productoria o la pitatoria, como la quieren llamar, de K, yendo K desde 1 hasta R. Eso, desde el punto de vista numérico, o lo que uno haría a mano, sería tomar el 1, multiplicarlo por el 2, multiplicarlo por el 3, 4, 5, 6, hasta llegar al R-2, R-1 y hasta el R. Esto básicamente es el factorial, pero lo estamos llamando la función PDR. Esto ustedes podrían escribirlo en Python de forma directa, porque esto sería un bucle for, en los cuales voy multiplicando al valor de salida, lo multiplico por 1, por 2, por 3, por 4, hasta llegar a R. Y esto sería la función PDR de forma directa. Ahora bien, si yo lo quiero ver de forma recursiva, yo me doy cuenta que PDR, en realidad yo lo puedo escribir como R por P de R-1, porque si se dan cuenta, de aquí para acá, eso que está ahí es básicamente P de R, le puse -2, pero en realidad es -1, es R-1. Esto sería R-1. Y a su vez, como P de R-1, si lo vuelvo a expandir, podría tirar este paréntesis hasta acá y sería P de R-2. Y así podría ir avanzando hasta llegar hasta P de 1, que sería solamente el valor igual a 1. Y si se dan cuenta, estas dos expresiones que están acá son
exactamente iguales. De tal manera que, ya sea, yo podría escribir mi función PDR directamente haciendo la producción, la multiplicación de cada uno de los términos, o podría usar la misma función P, pero con un R-1 o con un R-2, de tal manera de que construyo la misma expresión. En un caso estoy haciendo la definición directa de la función y en el otro caso estoy sacándole partido a que es una función recursiva. O sea que esa función se llama a sí mismo para ir calculando otros términos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de uno es que lo escribo explícitamente, la ventaja del otro que si la función es muy complicada, ahorro en código porque no tengo que escribir todo el cálculo completo. Muy bien, ¿cómo lo veríamos eso en un código Python? Y aquí, aunque está en los primeros ejemplos del 11.01a, bueno, en el campus virtual ahora ordené por carpetitas porque ya estábamos generando muchos archivos y así les va a quedar más ordenado acceder a los archivos de qué clase. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo la misma función PDR y la quiero transcribir a Python de forma tradicional, yo lo que haría sería poner un def PDR, dos puntos, o sea, P, paréntesis, abro paréntesis, R, cierro paréntesis, dos puntos. Tengo mi bloque de código, que es la función, y aquí escribiría lo que sería la función propiamente tal, que sería la salida vale 1 por defecto, porque no puede valer cero, porque al final como voy a estar multiplicando, y partiese con cero estaría en problemas, parto con uno, y si K, y para acá en el rango entre uno y R más uno, ya que recuerden que el range siempre llega a un número menos, entonces si quiero que llegue hasta R, que es el valor máximo de la multiplicatoria, la productoria, tengo que llegar a R más uno, entonces voy haciendo out igual out por K. De tal manera que en el primer for multiplico uno por uno, el segundo for 1 por 2, el tercer for 2 por 3, en el tercer for 6 por 4, etcétera, 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 hasta llegar al último valor. Y aquí en este caso, si quiero, imprimo el resultado, en este caso había puesto P de 8, y lo que imprimo en pantalla es 40.032. No sé si lo vamos al código. El código no. Al otro código, ¿dónde está antes de la carpeta aquí? Y vamos al código. Aquí tengo mi archivo. Lo vamos a agrandar para que lo puedan ver. Va. Ah, que lo abrí con. Si lo abrimos entonces con el editor de texto, entonces vamos a ver que ahí está el código y por lo tanto, bueno, bla, por lo tanto, si lo ejecutamos ahora, abrir la terminal, vamos a mover esto por allá para poder abrir la terminal sin problema. Va, ahí tengo mi terminal, lo pongo ahí y levantar archivo ahí. No, ahí. Ahí está, mi archivo y mi terminal, ahora lo va a quedar más, va a quedar un poquito mejor ordenada la pantalla. Clase anterior queda un poco desordenado con todo. Y bueno, entonces, si ejecutamos el código, ya saben lo que va a salir. Python 3, que se llama física computacional 11.01a. Y el resultado básicamente es lo que le tengo puesto acá, que el 20.000, bueno, como esto para abajo, para que no moleste, pues. Entonces aquí tengo con esta función PDR definida como un bucle for, básicamente, tenemos el resultado que queremos. Muy bien, pero en esta parte de aquí no estamos orientados tanto por las definiciones, por la forma tradicional de las funciones en Python, sino queremos sacarle partido a la recursividad. Entonces, si quisiéramos hacer eso, hacerlo de forma recursiva, tenemos que definir nuestra función. Entonces,
nuestras reglas para la recursividad, según el cálculo que les acabo de mostrar en la primera diapositiva, es que P de R vale R por, bueno, tal vez le faltó un puntito para decir que una multiplicación, R por P de R menos 1. Y cuando entre al R menos 1, va a ser R menos 1 por R menos 2, y así sucesivamente. La única condición es que cuando R sea menor que 1, P de R va a valer 1, porque si no, no tendría sentido. Y lo mismo pasa al final como en la función factorial. Factoriales más pequeños que 0 no están definidos. En este caso lo estamos diciendo que son todos. Entonces, si nosotros agarramos la función recursiva, que ahora le puse P rect 1 por recursiva, evaluada en R, sería básicamente out igual menos 1, que es la condición de partida, y si R mayor que 1, que es como la condición que está acá, pero lo puse al revés, si R mayor que 1, lo que hace es que la salida, el out, es igual al valor de R, que es nuestro argumento de la función o parámetro de la función, y llama de nuevo a la misma función prrec1. O sea, se llama a ella misma. Y eso, por eso se hace recursivo. Entonces, se dan cuenta en el código, tengo acá prrec1 y tengo acá prrec1 directamente. Y en principio, si nosotros llamamos a la función, después vamos a ver que también lo podemos hacer con las funciones lambda, simplemente para no alargarse tanto, que lo vamos a está ahí. R1, este es el 11B, aquí está. Si yo lo llamo en mi código, el B. Si se dan cuenta, acá me está dando que el PREC 1 de 8 da 40.320, que es exactamente el mismo valor que teníamos en la forma tradicional. Ahora bien, si ustedes se fijan en esta línea que está acá, esta que está acá, la 8, que lo estoy seleccionando, es la misma función, simplemente sacándole partido a lo que vimos en la clase anterior, que es utilizando la definición o la función anónima lambda para poder definir exactamente la función P de forma recursiva. Y si se dan cuenta, según la nomenclatura de lambda, tenemos el nombre de la variable, que en este caso es una variable lambda, o la función anónima lambda, el argumento, o el parámetro de la función, la expresión, si es verdadero, la condición y lo que tiene que entregarse es que es falso. Esa es como la definición de lambda, si se acuerdan de el martes pasado. Este es como, lo voy a anotar aquí, que son los parámetros. Parámetros. La expresión, si es verdadero. Esto que está acá es la condición. Y esta acá que sería la expresión, si es falso. Falso. Entonces, de esta forma, básicamente yo también puedo definir ya sea funciones recursivas con def o funciones recursivas con lambda. Y si hacemos el mismo cálculo, pero ahora con el prrec2, que es la versión recursiva lambda, el resultado es básicamente el mismo, que sería este segundo, que sería este que está acá, que es el segundo elemento de la salida de este programa cuando se calcula. Entonces, si se dan cuenta, estamos básicamente utilizando ya lo que hemos aprendido en las clases anteriores sobre funciones, lo estamos complicando un poquito para que ustedes puedan generar funciones más complicadas y de tal manera ustedes a la hora del taller o lo que sea puedan no tener problemas a la hora de programar, porque al final, como les digo, mucho de esto que estamos viendo es simplemente realizar prácticas y acordarse de la física que han visto en los cursos anteriores para poder no tener tantos problemas en el taller. Muy bien, entonces, en este caso vamos a hacer como un paréntesis, que es con la sucesión de Fibonacci.
debido a que la sucesión de Fibonacci es una de las primeras sucesiones que ustedes ven, ya sea en el colegio, a nivel del colegio, también los cursos de matemáticas, lo cual es por naturaleza la sucesión de Fibonacci es basada en una recursión. Si se acuerdan, la serie de Fibonacci tiene esta forma, bueno, o una de las formas de mostrarla es con esta espiral áurea que se le llama, que básicamente es una sucesión la cual, ya como estaba diciendo, la sucesión de Fibonacci es una sucesión recursiva, en el sentido que depende de los valores de la misma sucesión. Y básicamente nos está diciendo, matemáticamente hablando, es que el elemento enésimo, o el número n de la lista de la sucesión Fibonacci, depende de los dos anteriores. O sea, depende del n-1 y del n-2. Pero a su vez, el n-1 va a depender del n-2 y del n-3. Y el n-2 del n-3 y el n-4. Retrocediendo hasta que llegamos a los primeros que son el f0 y el f1. Con sus valores semilla en este caso, 0 y 1. ¿Ya? Matemáticamente, esa es la sucesión. Gráficamente, la sucesión tiene la siguiente forma, que es básicamente, si yo parto con mi primer elemento, que es el cuadradito 1, solo al lado del cuadradito 1 puedo pegar un cuadradito de tamaño 1. Y como ahora tengo un largo de tamaño 2, puedo pegar un cuadradito de tamaño 2. Y como depende de los dos anteriores, como el 1 con el 2 me da 3, puedo escribir un cuadradito de tamaño 3. Y como el 3 con el 5, me queda un cuadradito de radio 5. Y voy a ir formando lo que es una espiral. Y esto también a veces se denomina o se comenta que en la naturaleza se tienden a formar estructuras basadas en la sucesión de Fibonacci partiendo de esta suposición. O sea, si yo parto con una planta, la planta es más fácil que genere algo pegado lo más, o sea, en contacto con la superficie que tenga la planta, en el caso de la hoja de una flor o de una semillas de maravilla o de girasol. Y para eso necesito una estructura en que apoyarse. Entonces, si partí con una estructura, voy a poder generar otra estructura pegada a esa. Y como ahora tengo una estructura que tiene una superficie de 2, genero otra estructura de superficie de 2, y así de 3, de 5, y así voy generando. Y por eso muchas veces se denomina de que es una sucesión que está intrínsecamente relacionada con la naturaleza. Pero en principio es una sucesión que es, para nuestro punto de vista de Python, es recursiva. Entonces, en base a esto, y que ahora estamos considerando la sucesión de Fibonacci, vamos a hacer un trabajo en clase. Entonces, agarrando lo que acabamos de ver sobre funciones recursivas, es su momento que transcriban la sucesión de Fibonacci de forma recursiva utilizando Python, para que apenas puedan, apliquen este conocimiento y lo tengan en la cabeza para el taller de la próxima semana. Ya, entonces aquí 10 minutitos de clase yo les voy a pasar la asistencia por dentro y así vamos bien. Vamos a ver. Hay que generar con def la función FIO. Entonces simplemente como ayuda como partido, entonces tendríamos que tener def, ¿lo puedo agrandar? No, no, es agrandar los tamaños después. Bueno, tengo que ponerlo a propósito con tamaño más grande. Vamos a poner el 16. Ahí. ¿Se ve más o menos? No, más grande. 18. Y vamos a decirle que muestre los números. Bueno, vamos a generar archivo N. Archivo N. Y ahí tenemos, y por ejemplo, vamos a preguntarle que nos dé el número 8 de Fibonacci.
Ya, entonces aquí arriba tienen que escribir su código y escribir un docstring. Calcula el máximo potencial. Pero el 1, de 1, 1 y 0, y pivo de n, pivo de n1 más pivo de n menos 2. Y cerramos todo. Ya, él escribe un docstring bien bonito. Función fibo n calcula el número enésimo de la secuencia de Fibonacci. La definición matemática de la secuencia es fibo en 0, 0, fibo en 1, 1 y fibo n, fibo de n menos 1 más fibo de n menos 2. Entonces, en principio, con eso lo pueden ir armando. Todavía queda tiempo. Así que... Ah, no, ya se pasó el tiempo. Bueno, tocará. Eh, sí, ahí. Ya. ¿A alguno le ha salido el código? ¿Ya están listos? Ah, ya. Entonces, supongo que una de las primeras cosas que hicieron fue, antes de las condiciones, asegurarse de que se cumplan las condiciones iniciales. Entonces, eso se puede hacer con un if, por ejemplo. Si n es menor o igual a 1, vamos a partir primero que out vale 0. Eso, out vale 0. Si n es menor o igual que 1, que significa que las condiciones y mayor que n mayor o igual que 0, que son las primeras dos condiciones, entonces out va a valer n, porque así nos aseguramos que cuando este sea 0 vale 0 y cuando sea 1 vale 1. Después, si no se cumple eso, else, que son para todo el resto de los casos, eh, claro, bueno, antes de hacer eso, out va a ser básicamente llamar a la misma función Fibonacci n-1 más fibo n-2. Aquí el problema que estamos teniendo hasta el momento es que si a alguien se le ocurriese poner un número negativo, mandaría a calcular esto que está acá y no está definido. Entonces, claro, porque en el else es todo lo que está al otro lado. Se puede poner, ya vamos a poner si n menor que 0, o sea que es negativo, out eso, entonces aquí sería el if, si es menor que 1, va a pasar eso otro, y si es mayor que 1 en este caso, o sea, de 2 para arriba es para allá. Y no olvidarnos que necesitamos el resultado. Return out. Entonces, en principio, este código debería darnos la secuencia de Fibonacci. Le podemos preguntar, podemos correrlo, a ver si funciona. Y aquí dice que es 28.
21, perdón. Entonces podríamos ver qué pasa con distintos números. O sea, yo me acuerdo, probemos con el caso 0, que es el caso 0, me da que es 0. El caso 1, me dice que es 1. Caso 2 debería ser 3. Caso 2, entonces aquí voy abajo, perdón. Ahí está. Me dio que es 1, ¿no? ¿Por qué? Pregunto el 3, tal vez simplemente el 3 es 2. Ah, sí, está bien. El 3 es 2. Y el 8, bueno, ya ahí estaría funcionando la secuencia de Fibonacci. 21. Ahora, ¿qué pasa si le ponen números grandes? Si le ponen la secuencia 100 de Fibonacci. Y si se dan cuenta, se va a quedar, la mayoría de los subcomputadores se va a quedar pegado calculando el número 100 de Fibonacci. No sé cuánto se vaya a tardar. Vamos a parar ahí la... Bueno, el número más chico, el 50, el 30. Y el 30 sale 83.000 y tanto. O sea, o el 50, algo que... Ya, el 50 tarda un poquito más. ¿Qué está pasando acá? Y eso es un problema que presentan las funciones recursivas desde Python, de que cuando yo voy a abrir, digamos que esto lo mantiene todo en memoria. Entonces voy a abrir el Fibonacci de, no me acuerdo, de 30. Entonces para abrir el de 30, el computador reserva memoria y dice, ah, tengo que abrir el de 29. Abre el de 29 y vuelve a abrir memoria, abre el de 28. Después los de 28 dependen de los de 27 y 26 y empieza a abrir memoria y está así generando una pirámide de llamados a la función Fibonacci. Eso lo hace ineficiente y que en principio uno debería usar una función recursiva si es la única forma de poder utilizarla o como una función o una solución transitoria. O sea, si no se me ocurre cómo calcular o cómo escribir la función de Fibonacci, la secuencia de Fibonacci, el programa, de una forma que sea secuencial, o sea, de un solo bloque sin necesidad de llamarse ella misma, por el momento me funciona como solución, pero es ineficiente. Después van a tener el trabajo de escribir la función, la secuencia de Fibonacci así nomás, de forma secuencial. Entonces este no terminó nunca, se quedó ahí pegado por siempre. Ya, pasemos al siguiente tema. Ah, bueno, y la otra parte que es como, que esto es una pregunta, porque, para que lo intenten ustedes en casa. Si pueden escribir la secuencia de Fibonacci usando la función lambda. O sea, en principio, a priori, no habría un problema muy grande, porque la definición básicamente se basa en un if. Ahora, la función lambda, recuerden que acepta un if solamente. Entonces tienen que ver cómo trabajar con esa condición. O sea, esto porque el problema de este es que tiene un if, el if, else. Y la función lambda lo más trabaja con un if y un else. Si pueden codificar estas condiciones simplemente utilizando un if, podrían escribir la secuencia Fibonacci de forma recursiva utilizando lambda. Pero ahí te la tienen que ingeniar. No creo que sea tan difícil porque ya con esta condición podrían más o menos armar algo y con esta otra. Simplemente que tal vez quedaría su código lambda, o sea, su función lambda desprovista. ¿Qué pasa si alguien pone un valor negativo? La secuencia Fibonacci. De hecho, ¿qué pasaría si le pusiéramos un negativo? Ahora me saltó las dos. ¿Qué va a pasar? Vamos a calcular el Fibonacci de -1. Ah, que lo tengo simplemente que es menor que 1. Claro, se queda en esta condición, simplemente. O sea, si pongo el Fibonacci de -50, me va a dar -50 por esa misma condición. Eh, claro. Entonces, esto ya podría servir para hacer un lambda. Ahora bien, la idea es que, ¿qué pasaría si tuviera que usar estos números, la misma secuencia, para escribir los negativos?
sea, que dependiese del -5, -8, -5, -8 y hay cosas así. Si, no, si recuerdo bien, esta cosa empezaría a oscilar, porque hay una forma de tratar de extender la secuencia de Fibonacci más allá de la recta recta. Ya, pero eso queda de tarea lo de la función lambda. Ahora lo que sí vamos a ver, que esto es un poquito más técnico y a veces puede ser un poquito más rotura de cabeza, que les va a dar un poquito de dolor de cabeza, es cómo se manejan las variables, o sea, la información. La gracia de un programa de computación, que eso es lo que es, no sé, siguen algunas de las noticias o que han salido a veces noticias sobre que han encontrado un bug, o sea, un error computacional en alguno de los programas de alguna componente del sistema operativo y eso potencialmente genera una vulnerabilidad en un código. En principio tiene que ver, por lo general, son manejos de memoria. O sea, el computador, nosotros estamos usando el computador, le estamos dando órdenes, pero nosotros no estamos conociendo qué es lo que está haciendo el computador en sí para gestionar esa información. ¿A dónde la guardo? ¿A dónde la envío? ¿Qué hago con estos bytes de información? ¿Los pongo aquí? ¿Los muevo al disco duro? Etcétera, etcétera. Eso es una cosa que para nosotros somos ignorantes con lo que está pasando. Entonces, cuando se diseña un programa o un lenguaje de programación o lo que sea que se quiera utilizar, se tratan de poner cortafuegos para evitar que haya que la información pueda ser accesible de forma irregular, o sea, que no siga la estructura del lenguaje o que exista lo que se llama volcado de memoria, de que sin querer nosotros escribimos tanta información y el programa, por alguna mala definición, empieza a pegar la información sobreescribiendo otra variable, sin que nosotros sepamos. Entonces, eso generan errores que pueden causar problemas a nivel de seguridad informática, pero no solo, sino que si están calculando la estructura de un puente, le puede ser que el puente funciona bien en su código, pero en realidad hay un error que podría generar que cuando se construye el puente se caiga. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, existen todas las funciones o los mismos programas. Pensé que los programas al final son funciones, pero que están en el nivel cero de la indentación. Ustedes van a definir variables, como, no sé, pi, cosas así que uno las va escribiendo para que funcione este programa. Ahora, lo que ocurre dentro de una función, en principio, es invisible al resto del programa, excepto si son variables de entrada o de salida. Porque así vamos a tener una seguridad de que si en el programa existe una variable que se llama y, y en nuestra función por dentro existe otra variable que se llama y, que no es una variable ni de entrada ni de salida, lo que yo escriba en y no se sobreescriba en y acá. Por lo mismo, si yo modifico y acá, no me vaya a afectar el y que tengo en mi código principal, porque eso sería un problema que tendría que andar inventándole nombre a las variables, todas con nombres distintos, para evitar que exista el posible error de que, como se llaman igual, nos compliquemos nos dé un dolor de cabeza por un error en código. Entonces, en principio, como les digo, las variables de las funciones son invisibles a lo que está ocurriendo con el código principal. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí yo defino una variable y la utilizo y hago lo que sea con esta variable acá, el programa principal no tiene ni idea de lo que está pasando. Básicamente es una caja negra. Lo que ocurre ahí se queda ahí. Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, básicamente. Pero van a existir formas de que el código principal, y por eso lo vamos a ver, podamos acceder a algunas de las funciones que están dentro si es que le damos una etiqueta especial. Lo mismo va a pasar entonces, digamos que esto es como el cortafuego, y lo que pasa acá podría ser visto por la función, pero lo que ocurre en la función no puede ser visto por el programa principal, excepto si nosotros lo usamos como variables de entrada, parámetros de entrada, o como valores de retorno. ¿Ya? Entonces, eso es como el esquema de por qué existen estas cosas como variables internas y externas. También para evitar de que si nos equivocamos y ponemos los mismos nombres, tengamos un error. Ejemplos de esto, cómo un poco se va heredando y por qué se van implementando estas cosas. Hace tiempo, bueno, mucha gente programó, ahora ya no es tan popular, en un lenguaje que se llama Fortran. Fortran. ¿Ya? Entonces, Fortran tenía como Python en ciertos aspectos, aunque es un lenguaje más rudo,
tenía por defecto todas las variables que comenzasen con vocal iban a ser definidas como enteros y las variables que llevasen letras de la R a la Z iban a ser números reales y otras variables con otros nombres de inicio iban a ser otro tipo de datos. Entonces, ¿qué pasa? Y sin tener que definirlos. Entonces pasaba de que a veces alguien escribía la variable, no sé, inocente igual 50 y hacía un montón de cálculos y después en alguna parte en el código escribía ioncente igual 28 pensando de que había escrito inocente y el código lo tomaba como una variable completamente distinta y generaba un error, porque no era lo que uno quería el programador. Entonces, eso era lo que se llamaba el implicit. Después, para forzar eso, obligaron a que uno tenía que, ninguna variable es implícita y uno tiene que decir el nombre que va a usar y si no lo ha definido, no lo puede usar esa variable y pues, de esa forma restringía un poquito más los errores. Python no tiene eso. Ustedes escriben A igual 50 o AA igual 50 o lo que sea y si todos los nombres van a ser posibles. Entonces, Python es susceptible a que si nosotros sin querer, si somos un poco disléxicos y escribo inocente o ioncente, estaríamos creando dos variables distintas en vez de que el programa nos diga aquí hay una inconsistencia porque la palabra ioncente no ha sido definida antes. ¿Ya? Entonces, eso es un reto. Entonces, cosas así. Posteriormente, para evitar eso, se empiezan a generar todo de las variables internas, no externas, para mejorar la seguridad. Ya, pero vamos al punto que nos atañe, que son las variables internas y externas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es el 02A. El, si nosotros tenemos un programita, este es el programita que es la recta, la ecuación de la recta, ¿no? Que es la función de una recta que estábamos evaluando, que tiene una pendiente y una constante de recta. Entonces yo definí mi función que dice def recta x, pendiente, el valor de la pendiente es 0,5 y el valor de la constante es 1,0 y el valor que me va a entregar es básicamente pendiente por el parámetro x más la constante. Ningún problema, una función definida muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo imprimo el valor de la recta evaluado en 5, o sea, recta igual 0, y ahora le pregunto a Python si me imprime, o sea, si me imprime en pantalla el valor de pendiente y el valor de constante? Yo a priori podría pensar, pendiente y constante no debería haber un problema porque aquí lo estoy escribiendo, pendiente y constante, con valores bien definidos. Entonces, si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta de que el mundo no es tan bonito. Porque o en realidad el mundo es bonito solamente que para el lenguaje es seguro. No sé, este es el caso, no, ese, verdad que estamos en el, vamos a cerrar este que está ahí, porque no nos interesa, este es el 2A, perdón, ahí está. Si lo ejecuto, me va a decir error, main error, el nombre pendiente no está definido. Y eso, en principio, es debido a que la cosa con este software que está aquí está medio raro, pero bueno. Eso el problema es que, bueno, no tanto el problema, el asunto es que pendiente y constante, que están aquí, están dentro de la definición, son variables locales. El programa principal, o el main que a veces se le llama, no tiene idea de lo que está pasando dentro, no puede acceder a la información. Eso le pasó a alguien en el taller que usó definiciones y puso aquí el valor de la constante de gravedad, parece. Y después estaba tratando de usar el valor de la constante de gravedad en su código principal y claro, no tenía el código ninguna forma de saber cuánto valía G, porque lo había puesto dentro de una definición. Entonces eso va a generar, no problemas, pero para que ustedes se ordenen, ¿ya? Entonces en ese sentido, si nosotros tenemos una función, una definición, lo que queramos acceder que esté dentro de la recta, no tenemos cómo saber. La única forma más tradicional y más segura sería que, aparte de regresar el valor de la función evaluada en x, que sería el out, agregáramos aquí pendiente, y después
lo que quisiéramos imprimir sería la segunda entrada de la tupla que genera la función. Pero eso es como complicado porque hay que darse, nosotros queremos algo más directo, no queremos andar siendo tan restringidos por la burocracia del lenguaje Python. Pero sería la forma más tradicional y más segura para no equivocarse. Ahora bien, también podría pasar que tenemos funciones homónimas, o sea, la variable, perdón, no función, la variable fuera de nuestro código, o sea, en el programa principal y dentro de la función, tiene exactamente el mismo nombre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver? Pues, por ejemplo, yo aquí en mi código, que es el segundo, el 02B, tengo que pendiente, le di el valor 5, le asigné el valor 5, defino recta, donde pendiente le cambio el valor a 0,5 y después simplemente para el main, para ilustrar lo que está pasando, imprimo el valor de la pendiente, después el valor de la recta, el valor 5 y después vuelvo a imprimir pendiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese pendiente y esa otra pendiente? Es que entre medio pasó recta y cuando pasó recta tuvo que haber cambiado el valor a 0,5. No sé si me entienden, o sea, la seguidilla es, imprimo esto, ya, pero esto no, yo no lo he ejecutado, como les decía, cuando en Python hace una definición, esto no se ejecuta numéricamente, queda como una definición, que cuando alguien lo aterrice, o sea, le dé un número, recién se va a ejecutar. Entonces, imprimo eso, y yo lo que sé es que vale 5 porque es lo único que sabe Python hasta el momento. Después, se evalúa la función, y cuando se evalúa va a tener que pasar por esta secuencia, pendiente 0,5, constante 1, valor con el X que le demos, que en este caso sería 5, 5, y el valor de salida, y lo imprimo acá. Y después le pregunto de nuevo cuánto vale la pendiente, pensando que al ser la función ejecutada, el valor de la pendiente, ya que tienen el mismo nombre, va a cambiar. Pero como les estoy contando de que esto es un entorno seguro, no debería pasar ninguna de esas cosas. Aquí. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, lo voy a bajar para que lo puedan ver mejor. Ahí tenemos. Ah, está correcto. Ahí tenemos. La pendiente está lleno de rayas. La pendiente, antes de llamar la recta, vale 5. Y está bien porque nosotros le habíamos dado el valor 5. Está acá. Después, llamamos el valor de la función, que va a dar 3,5 en este caso. Y después llamamos el valor de la pendiente 5. O sea, no cambió. Y eso es porque las variables internas, aunque tengan los mismos nombres, solo viven acá y no viven fuera del programa, en el programa principal. O sea, en este caso, pendiente 5 es, desde el punto de vista del programa, distinto a la pendiente 0,5. Aunque se llamen igual, dentro de la estructura interna del programa en el computador, apuntan a lugares distintos del código, de la memoria con la información. De tal manera que no vamos a cometer errores si es que sabemos ese detalle. Ahora, ¿qué pasaría si, ahí sí, si nosotros definimos el valor pendiente 5 y después lo usamos dentro de nuestra función? O sea, yo aquí defino pendiente 5, acá no hay ningún valor para pendiente, pero en el out le pongo pendiente por x más constante. ¿Sabrá la función que esa pendiente corresponde a esta pendiente con el valor 5? Y esa es una de las cuestiones que vamos a ver ahora. En principio, sí, como les decía cuando les mostraba el gráfico, es como lo que ocurre en el programa principal lo sabe la función, pero lo que ocurre dentro de la función no lo sabe el programa principal. Es como una membrana para permear. Como no existe la variable pendiente dentro de nuestra función, y esta cosa tiene estas pantallas tan grandes que es impráctico para... Ahí. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestro código, pendiente igual 5, nuestra función recta no nos está alegando, no nos está diciendo pendiente no sé, conoce que pendiente, como no existe ninguna variable que sea pendiente, esta pendiente va a ir a revisar afuera
si es que existe, y como sabe que tiene el valor 5, si yo lo evalúo en 5, me queda 5 por 5, 25 más 1, 26, que es el valor que está acá. Y después le vuelvo a preguntar cuánto vale la pendiente en caso de que le haya pasado algo y funciona raíz. ¿Qué pasaría si yo le cambio el orden? Y estas son las cositas que uno después empieza. ¿Qué pasa si pendiente lo quito y lo pongo acá, dentro de mi main? Le cambio el orden. ¿Me alegará Python, sí o no? No. Ahí está. Ningún problema. Se ejecuta igual de bien. ¿Por qué? Porque la definición que está acá, cuando Python la lee, no la ejecuta hasta que la llamen numéricamente hablando. O sea, eso quiere decir que estas dos cosas, pendiente 5 aquí, es lo mismo que ponerla antes del def, porque recién se va a preguntar Python si existe o no pendiente cuando la ejecute acá. Eso quiere decir, cuando llegue aquí, recién va a ir, ya, constante vale 1, pendiente vale 5 porque yo no la tengo en mi definición, que viene de afuera, y constante es la que acabo de definir. Entonces, dicho eso, si ahora yo defino pendiente después de la primera vez que llamo a mi función, bueno, aquí voy a tener que comentar esta porque esta llama pendiente antes, la vuelvo a ejecutar y me va a decir, ahí sí, ahí se ven ahí se ve lo rojo, que nos dice error, el nombre pendiente no está definido y eso en parte es porque cuando se fue la primera vez a ejecutar numéricamente la función recta, se dio cuenta de que ni siquiera en el programa principal existía pendiente. Entonces eso, moraleja, el orden sí importa, pero para las definiciones lo que más importa es que toda la información haya sido llamada antes de que la primera vez de la primera vez que funciona. Ya, entonces, eso simplemente para ilustrar que lo que ocurre en una definición se queda ahí la definición, pero si por el nombre hay una variable del programa principal que tenga el mismo nombre, Python va a agarrar esa información de allá y la va a traer a la función. Ahora bien, las funciones, algunas de las variables, justo está el puntero ahí, algunas de las variables sí las podemos hacer visibles al resto del programa si es que les ponemos el apellido global. En este caso, si yo tengo mi definición de recta y llamo global pendiente, le estoy diciendo que el nombre pendiente en realidad va a estar compartido con el resto del código. ¿Esto qué quiere decir? Que si hago pendiente igual a 5, imprimo el valor de pendiente igual a 5, como no hemos hecho nada con la función, aquí me debería imprimir un 5. Cuando evalúe la recta en igual a 5, vamos a entrar a mi código y aquí lo que hago es que a pendiente le sumo 5. No sé cuál es el valor que tenía antes. Bueno, ahora sé porque sé que es 5, pero le voy a sumar 5. Constante vale 1, entonces calculo, pero con el nuevo valor dependiente. Y ahí me va a dar un nuevo valor. Ahora, como es una variable global y el código principal sabe lo que está ocurriendo con esa variable dentro de esta definición, cuando yo vuelva a imprimir pendiente, debería imprimir 5 más 5, me debería dar 10. Y eso es como si queremos hacer un un cambio sobre el valor dependiente. Entonces, si lo ejecuto, ahí va lo que le estoy diciendo. Sale 5, vale 51 porque ahora la pendiente vale 10, entonces 10 por 5, 50, más 1, 51, y la pendiente cambió de valor debido a lo que ocurrió dentro de la función y no era una variable de regreso, no era un return. ¿Cuándo puede ser útil el global? Por ejemplo, uno de los ejemplos que es lo clásico, ustedes están generando una definición que solamente actualiza algo. Por ejemplo, un contador en un videojuego, no necesitan adquirir el puntaje total, pasarlo y generar otro puntaje total, podrían tener dentro de la función global puntaje total y simplemente le agregan un punto o 10 puntos dependiendo de algún evento. No, yo particularmente no soy fanático de usar global por los problemas que podría pasar de que se confundan variables o que aparezcan variables homónimas en distintas partes y una función termine modificando a la otra y se transforma en un caos. Es mejor usar return, pero
pueden haber casos donde sea útil o que no se nos ha ocurrido cómo proceder y simplemente por el momento como parche usamos block. O sea, desde el punto de vista, porque sea como sea, en mi caso yo aprendí a programar con lenguajes más tradicionales como C, Fortran, que son más estrictos y esas estructuras no son tan comunes, entonces uno preferí utilizar la programación de ese otro sentido. Porque al final somos un poco lo que hemos aprendido, entonces yo no lo uso. Otra gente puede ser que lo encuentre súper útil. Yo me quedo como los abuelitos diciendo que las formas antiguas eran mejores que las nuevas cosas. Pero con programación más estructurada como la de C y Fortran, eso como no existen, uno tiende a replicarlo en lenguajes de programación más flexibles como Python. Ya, entonces ahora vamos a ver algo que aquí no sé, voy a tener que seguir planeándome cómo parchear la parte de arriba para que se vea bien. Pero vamos a ver un concepto que es poco conocido, un poco inútil, pero a la vez bastante orientativo, que nos puede ayudar a aclararnos qué está pasando con un código. Estos son los que se llaman type hints. Type es de tipo, como tipo de dato, como integer, string, float o lo que sea. Y hints porque es una indicación. No es una orden que tiene que cumplir nuestro código, es simplemente una sugerencia como si me haces caso está bien, si no me haces caso también. Así de tranquilo. Entonces, ¿cuál es la idea de los type hints? Que son estas indicaciones de tipo. Es como una suerte de comentario, pero el intérprete de Python lo va a entender y va a poder hacer advertencias sobre si alguien está dando un tipo de dato que no es el que se espera que se dé. ¿Ya? Entonces, eso va a ser importante y la idea del type hint de que no afecte al código en sí. No hay que hacer un cambio muy grande. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de un type hint? El nombre de la variable, dos puntos, el tipo de dato, string, float, int o lo que sea, igual el valor del asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, si nosotros teníamos una variable que se llamaba nombre y le dábamos el valor Pedro, nosotros escribíamos simplemente nombre igual Pedro. Para el type hint, simplemente pondríamos dos puntos str para indicar que esta variable se sugiere que sea string, nombre. Y lo mismo con altura. Altura, yo lo hubiera definido altura igual 5523, pero aquí yo le estoy dando el type hint con el dos puntos, float, de que espero de que sea un número real, un número punto flotante. Como les digo, son sugerencias, no son restricciones, de tal manera que Python podría correr si le digo nombre, dos puntos, string igual 50 que no es un string, pero si el compilador me dice, oye, pero tú dijiste que era un string y tú me diste un número real, un número float, no es un problema, pero te aviso. Así como que no es lo que está puesto en el código. No, no es como otros lenguajes que directamente dirían problema, error, no se acaba la ejecución del programa. Simplemente una sugerencia así muy en buena onda. Ya entonces, por ejemplo, y ahora vamos a ver los ejemplos que tengo escritos en los códigos que tienen el campus virtual. El mismo código escrito con syntax hints, yo podría poner A igual 123 y le podría preguntar prime type A, A para que me diga que es un integer y el valor 123. Y también podría escribir el mismo pedacito de código, pero con type hints. A, dos puntos int igual 123 y que me diga print type A y A. Ya, eso sería un caso. También podemos complicar el asunto de los type hints si es que queremos ser bien precisos, como aquí el valor, la variable loto, estamos asignando una lista. Yo podría decirle a la persona que está programando o el que va a revisar mi código que loto es del tipo lista, entonces dos puntos list y pondría los mismos valores, no habría ningún problema. O si quiero ser súper testarudo, decir que dentro de lista los números son números enteros, podría poner list, paréntesis cuadrado, indicando de que tengo un entero, dos enteros, tres enteros, cuatro enteros, cinco enteros, seis enteros. O sea, como estas sugerencias, básicamente, desde el punto de vista del compilador, del intérprete de Python, le da lo mismo, uno puede ser todo lo explícito que quiera,
Pero siempre va a haber un límite que uno no quiera andar escribiendo 25.000 int de una vez. Entonces, este es ese no le puse número, pero es si no me equivoco, pero vamos a ver, ¿quién es la Fibonacci? No, no sé si el 2C, el 2D, no. Ah, no, este es el 3. Ya, por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos que les mostraba, los ejecutamos y tenemos que en el primer caso, que es, que es el sim type int, me dice el resultado, me dice class int 123 class int 123 que el con type int, que básicamente es lo mismo, ninguna diferencia en cuanto a la salida. Y con el loto, todas las formas distintas, siempre me va a decir que es un int y sus valores que le dimos cuando le asignamos la lista. ¿Qué pasa si le pusiera que son 123.348 y lo compilo? Ya que no estaría cumpliendo el time hint, si lo ejecuto, corre sin ningún problema. Pero ahora me dice que es tipo float, porque le estoy preguntando el tipo float. O sea, aquí claramente yo mismo me estoy indignando mi time hints porque en realidad, como les digo, son sugerencias y no son imposiciones en el código. Pero ahora vamos a ver para qué nos pueden servir. O sea, nos sirven no tanto para hacer el código más seguro, porque como no son solamente sugerencias, no imposiciones, pero sí nos puede servir para ordenarnos como programadores. De tal manera, por ejemplo, aquí tenemos un caso tranquilo de time hints. Yo quiero asegurarme de que cuando defino factorial, el que le vaya a poner un número aquí no se le vaya a ocurrir poner un número real, porque rompe mi código, pero yo no lo quiero andar forzando a que lo haga. Entonces le voy a poner que mi función factorial recibe un n, dos puntos int, porque sería el type int, para decir que idealmente es un entero, flechita, o flechita que en este caso es guión mayor que es como una flechita, para indicar cuál es la salida de mi código, que es un entero también. O sea, aquí yo le estoy diciendo que este out que está acá va a ser un entero. De tal manera que también, sin leer lo que está pasando acá, yo sé qué es lo que espera este código como variables de entrada y qué es lo que yo espero como variable de salida en cuanto al tipo de datos. Acá dentro también puedo usar el timehint, por ejemplo, cuando defino la variable out, le digo auto.int igual 1 y esto es básicamente el factorial, ¿cómo se calcula? Es simplemente un ejemplo chiquitito. Ese es el otro que queda, que es el 3. Bueno, básicamente, aquí el factorial de 5 son 120, simplemente para ilustrarles que sin necesidad de ver lo que está pasando aquí, yo sé lo que está pasando con factorial. Entonces, un detalle, simplemente porque nos ayuda a ordenar. Ahora, si yo les doy un ejemplo donde ustedes están viendo una caja negra, ustedes, sin necesidad de ver el código de lo que está pasando dentro del código, ustedes podrían inferir por lo menos cuáles son las variables de entrada y salida. O sea, yo sé que hay un out, pero no tengo idea si esta cosa es un string, es una lista, es un qué. Pero el programador que hizo esto le puso los type hints, entonces yo sé que por lo menos z es un valor flotante, un número real, sz es un entero, chi es un flotante, y 1 es flotante, y 2 es flotante, y el resultado es un número flotante, o sea, un número real, que sería el out. O sea, en este caso, ustedes no se tienen que poner a analizar el código, lo que hace dentro, simplemente porque con el time hint quedan con la información base, que a ese z, si le pusiese un número real, lo más probable es que esta función podría que no funciona, porque no sé, hay un loop, un bucle con respecto a este número entero, pero podría ser que el número entero es parte de una expresión y al ponerle un número real igual funciona, pero claramente este out va a estar mal definido. Entonces, en ese sentido, si yo descubriese lo que está aquí en negro, verían que, bueno, aquí hay un docstring de la tesis de Matías Toledo en un momento, parte del código de él, simplemente para mostrar el ejemplo. Aquí vemos cómo es el código, que parece complicado, pero aquí nos damos cuenta qué pasaría si es que yo le pongo un número real, le pongo, o un número complejo, porque como no, en principio si yo no les pongo estas cosas, podría ponerle aquí un número complejo probando una cadena de caracteres.
Lo que pasaría si le ponen un número complejo de que en realidad ese z en este punto se está multiplicando con el resto de las cosas. Entonces un número complejo o un número real mm, funcionaría igual, el código compilaría y me daría un resultado. Pero claramente esto tiene sentido en el sentido que es un entero y que está entendido como un signo, donde esto sería un más o un menos uno. Entonces, en ese sentido, cambia harto si es que sin querer le damos un número entero en vez de, o sea, le damos un número que no es el que está entendido. Muy bien, entonces, como tarea de trabajo para ahora, no sé cómo estamos con la hora, tal vez nos pasamos. Ah, no, nos quedan 15 minutos, justo. Vamos a poder inclusive hacer este ejercicio. El reformular la función Fibonacci, pero esta vez que no utilice recursión. Eso quiere decir que ya no vale el anterior sumado con el dos veces anterior. Y después que pueden hacer eso, se van a dar cuenta primero dos cosas. Uno, que se usa en el Fibonacci antiguo, el recursivo, y lo evalúan en 50, se tardaba infinito. O sea, no alcanzamos a verlo acá. Pero el Fibonacci no recursivo, si lo evalúan en 50, se calcula de inmediato. Pero tienen que planear cómo hacerlo no recursivo. Y después, para parte de la tarea, o sea, que esto, yo creo que si pueden hacer esto ahora, bien, esto más complicado, generar simplemente una función Fibonacci que lo que hace es generar una tupla con todos los números de la secuencia Fibonacci hasta el n grande, y después de esos números, después de esos números, generar cuáles o cuáles no son números primos. Y cuáles no números primos, ustedes lo tienen en las clases anteriores. De tal manera que ustedes encuentren los primos de Fibonacci, que eran un set de números que están, bueno, lo pueden buscar aquí en Wikipedia, que son los Fibonacci Prime. Y, bueno, en principio ustedes ahora serían capaces de encontrar que, ahí está, el 3 no, no, estos son los Fibonacci normal, ya están los Fibonacci Prime sería el primero que podrían encontrar, aparte del 3. No, ¿dónde están los Fibonacci normales? Ah, que aquí parte con el uno y 2 ya, por eso. El 3, el 4, el 5, el 7, donde este es el n, no es el número del Fibonacci. O sea, el Fibonacci con n igual 3 depende del Fibonacci con n igual 2 y con n igual 1. El con 1 valía 1, entonces el 1, el 2 depende del 1, 1, 1, 3. Este vale 3, pero el número 4, el n4 no vale 4, vale 5. El 5 no vale 5, vale 7 si no me equivoco, y así. Y en principio todos estos que están acá, los n, nos darían los números de Fibonacci normales. De hecho, los vamos a calcular rapidito. Claramente no vamos a poder calcular todos, pero sí vamos a poder calcular algunos con la definición de Fibonacci que teníamos antes. Esto lo vamos a poner como ejercicio 2. Ejercicio 2. Yo voy a agarrar el Fibonacci anterior, simplemente. Ah, mira, aquí está el Fibonacci. Ah, están los números de Fibonacci. Este los vamos a poner como una tupla. Simplemente copiando y pegando de Wikipedia, vamos a hacer un for in
sea, esto no es parte de la tarea, pero ahí está. Simplemente para ir viendo, le voy a poner ahí un comentario, versión, versión recursiva. Esta es con la versión recursiva. Ustedes tienen que hacer la versión no recursiva. Le voy a poner, no. A ver qué va a salir, cuántos números Fibonacci son. Ahí está, el 2, 3, 5, 13, 89, 273, 1597, 28. Bueno, debería imprimir con el K mejor porque si no, no vamos a ver qué número estamos calculando. Ahí está. Entonces, tenemos este el N, primero el N. Ya cuando llegamos al 29 ya se tarda un montón, en principio. Y el 51, 42, 29. O sea, en principio todos estos números que están acá serían números primos, que tendrían que testearlo con el código de primos. Que vamos a ver. Claro. Pero ustedes tienen que hacer el def pío n versión no recursiva. Vamos a poner pío n. Y ahí para que lo empiecen a cranearse cómo hacer la secuencia Fibonacci cuando no tenemos la recursión. A ver, como ayuda, similar a él. En el sentido de que cuando nosotros calculamos esta función o definimos la función P, hicimos el cálculo explícito para todos los números hasta R. Hicimos la multiplicación desde 1 hasta R. Entonces, si alguien me preguntaba el R más 1, yo no usaba la información del R, sino que partía de nuevo desde 0, desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta R más 1. O sea, en el sentido que aquí en el recursivo yo uso la misma función con uno menos. En este caso es siempre explícito. O sea, si alguien me pide cuánto vale P de 10.000, el código calcula desde el 1 al 10.000, hace la multiplicación, y si me piden el P de 10.050, parte del 1 hasta el 10.050. No toma la información que ya se calculó antes hasta el 10.000 y la toma en cuenta. Entonces, para los números Fibonacci, a grosso modo como ayuda, si ustedes quieren calcular de forma explícita, no recursiva, cada vez que alguien le pide el n, van a tener que partir desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar hasta el n-1 y n-2 para sumarlo y que obtengan el n. O sea, tienen que hacer siempre partir desde el f0 hasta el fn de forma secuencial. No se van a poder saltar esa solución. A menos de que quieran utilizar, pero no es parte del ejercicio, la forma como función real, con el número phi, con la razón áurea, o secuencia. Por ejemplo, también pueden escribir los números de Fibonacci así, como una función directamente como la exponencial, o sea, como eh, phi a la n menos menos 1 a la menos 1 de phi a la n partido por raíz de 5, donde phi vale 1 más raíz de 5 partido por 5, que es la razón áurea. Pero este no es el punto. El punto son las recursividades y tienen que programarlo de esa manera para pensar y irse acostumbrando a resolver problemas de algunas cosas. O pero con el
para no trabajarnos, para que estén más o menos una ayudita. Entonces, como les digo, ya lo ven, está aceptando el valor. Ya, entonces, hay que partir de los primeros valores. Entonces, eventualmente tenemos que ir haciendo un for. Perdón, out. Entonces, tenemos que ir partiendo con nuestros valores de inicio. Entonces, vamos a llamar F0 al primer valor de F0, F0 y F1 al primer objeto. ¿Ya? Acá, como el out depende del F1 más F0, tiene que haber algo que sea como así. F0 más F1. Ahora bien, necesitamos ir actualizando los valores de F0 y F1 para que se vayan acordando de que ellos dependen a su vez de los Fibonacci anteriores. Y eso es lo que tenemos que ir actualizando de una forma tranquila. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Sería primero, K. No, voy a salir ahí. 3, 5, por contraste, vamos a poner allá. Aquí necesitamos primero hacer el clásico if n menor o igual a 1, entonces out igual n. ¿Ya? Else,
Ahí está. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta es como la media solución para que lo piensen, porque ya es la hora y ven que medio ahí. No, queda un minuto, pero para explicarle rápido. ¿Qué estamos haciendo acá? Primero este if, a grosso modo, para que lo vean, es la condición de que cuando son menor o igual que uno, la solución es 0, 1. Esto mismo. ¿Ya? Y en este bloque que está haciendo aquí es calcular de forma explícita, siempre desde el primer valor de Fibonacci hasta el que corresponde. ¿Cómo lo hace? Parte con f0 igual a 0 y f1 igual a 1. ¿Ya? Entonces después empieza un bucle. ¿Qué hace con el bucle? Genera una variable, hay una variable que se llama temporal, TMP le puse solamente por falta de imaginación, que va a tener el valor de F1. Entonces, para el primer cálculo, lo que hago es que F1 vale 1, o sea, cuando esto parte de 0, que es el primer elemento, F1 vale 1, F1 vale 1, y ahora pasa a temporal, ¿ya? Ahora temporal tiene la información. Después, el F1, que sería el Fibonacci 1, va a estar relacionado con el F0 y por F1 por la definición. Entonces ahora F1 vale, de aquí se pasó temporal, pero ahora F1 le asignaron el valor F0 más F1, que es ese valor que está acá. Ahora esto se llama F1. Y después el F0, que es el anterior, que ahora va a ser el F1, adquiere de nuevo la información que está en el temporal. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es como Fn depende de Fn-1 más Fn-2. Cuando estamos en la iteración anterior, Fn-1 es Fn-2 más Fn-3. Esta información es lo que se está almacenando, bueno, esta información es lo que se está almacenando vía el TMP. Solamente que a este grupo de secuencia es el F1 y este es el F0 como variable, ¿ya? Para hacer la suma del F0. Entonces, como lo va repitiendo, va calculando desde el primer número de Fibonacci hasta el n-1, que en este caso sería n, porque lo tiene que hacer para que nos dé el valor que es el out. ¿Ya? Esto es lo que analícenlo, porque no es trivial agarrarlo a la primera, pero podríamos hacer la prueba con el Fibonacci 10. Vamos a ajustarlo. Si se dan cuenta, el primer elemento, bueno, ahí no se nota tanto porque está medio. Esto no me deja. Ah, se volvió loco. Si se dan cuenta, el primer elemento es 10, porque el número 10, 55 es con el Fibonacci antiguo y 55 es con el Fibonacci no recursivo. Ya, si se acuerdan, con el número 50, lo vamos a cerrar para que no moleste. Con el número 50, esto se tardaba la eternidad. 50. Lo voy a correr simplemente para que vean que se tarda la eternidad. Está ahí calculando, calculando, calculando y no termina nada. ¿Ya? Pero ahora, ok, ahora voy a calcular solamente con el Fibonacci no recursivo para ver cuánto se tarda. Ahí está. O sea, la versión no recursiva, a pesar de que tiene que calcular siempre desde el Fibonacci 0 hasta el 50, es mucho más rápida que la recursiva por este manejo de memoria. O sea, ahora podríamos calcular el Fibonacci 100. Ahí está. El Fibonacci 1000. No sé si va a salir el 1000, pero ahí está el 1000. Era el número 10.000. El 10.000avo número de Fibonacci. Ahí está. 33, 04. Todos estos números para acá son el Fibonacci número 10.000. Y ahí podrían seguir hasta que Python ya no le aguante más números más grandes. Muy bien. Ya estamos pasados de la hora. El ejercicio se lo voy a subir al campo virtual para que lo tengan. Tal vez lo voy a mononar un poco el código. Y eso. Estaríamos mañana. Recuerden que tenemos clase de nuevo a las 2:30 y vamos a empezar, cambiar por utilidad, vamos a empezar a ver lo que son los módulos como NumPy, SciPy, etcétera, etcétera. Para que nos acerquemos más a herramientas que se usan en Python, que ustedes eventualmente van a usar en sus tesinas, dependiendo a qué se dediquen, pero para que se van a dar cuenta que usar módulos no es nada del otro mundo, simplemente hay que ver bien la documentación y entender un poquito cómo funciona. Por ejemplo, algunos de ustedes van a usar AstroPy o GammaPy o simplemente NumPy o
o algo para computación cuántica, van a ser paquetes de Python y simplemente así lo van a poder ir trabajando.